Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo. Bienvenidos a nuestro programa Siempre Listos. Os habla Carlos Ongallo. Hoy la Iglesia celebra junto con otros santos a San Policarpo, discípulo directo de San Juan Evangelista y de aquellos que habían visto al Señor. Es nombrado obispo de Esmirna, que para el que no lo sepa está en Turquía. El sexto artículo de la Ley Scout dice que el Scout ve en la naturaleza la obra de Dios. Y durante el programa de hoy vamos a ir haciendo guiños a este conocidísimo artículo de la Ley Scout. El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios. Porque ¿hay algo más grande que la naturaleza? Pues sí, hay alguien. La naturaleza es el espejo de Dios, su gran obra, el tomad y disfrutad que el Señor nos quiere regalar. Un campo de juegos redondo y gigante en el que el Creador, nunca mejor dicho, nos pide ayuda para seguir cuidando, así de natural. Y por eso la naturaleza tiene sus normas, que son inexorables, incomprensiblemente precisas, pero no hay un solo pelo de nuestra cabeza que no esté contado, como dice el Evangelio de San Mateo. El plan de Dios debe ser para nosotros algo así como vivir coherentemente con la naturaleza y, al mismo tiempo, respetarla. Dios y la naturaleza son más fuertes que yo, dice la vieja fórmula de la vela de armas. Y es verdad, el tiempo nos cambia, el clima nos atonta o nos exalta, el calor nos hace buscar sombra y frescor, la naturaleza condiciona muchas veces nuestra vida, nuestro temperamento, incluso en función del clima. Por eso, queremos desde este programa que la naturaleza sea para nosotros el lugar más cercano para encontrarnos con Dios. Y además, queridos exploradores que nos escucháis, acabamos de comenzar la Cuaresma, una verdadera llamada a la conversión. Durante estos días cuaresmales mantendremos en el programa un tono más, llamémosle contenido, menos musical, si me permitís la expresión, para centrarnos desde el corazón a prepararnos para los misterios de la Semana Santa. Esto es, amigos que nos seguís, siempre listos. ¡Comenzamos! Y tenemos esta tarde, queridos amigos, a Lourdes Sousa, que es nada menos que la fundadora y actualmente monitora en ejercicio del Grupo Scout Guadasalam, en la ciudad de Badajoz, muy vinculado a la Escuela Virgen de Guadalupe. Lourdes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿en qué momento se te ocurrió eso de decir, voy a montar un Grupo Scout? Esto hay que hacerlo. Pues mira, fue una experiencia así como muy potente personal en el que yo quería devolver pues tanto bien recibido. Yo he sido una scout desde bien pequeñita. ¿Y fue una iniciativa personal, parroquial, del colegio, una mezcla de todo? ¿Qué pasó? Bueno, empezó como una experiencia personal. Luego es verdad que en cuanto lo puse encima de la mesa y empecé a hablar con unos y con otros, pues se convirtió en un proyecto escolar. Qué potente, bueno. Además. Qué bueno, porque además hay que decir a nuestros oyentes que la Escuela Virgen de Guadalupe está muy vinculada a la Compañía de Jesús, ¿no es así, Lourdes? Efectivamente. Es una de los 68 centros escolares que tiene la Compañía de Jesús en España y, bueno, pues forma parte de nuestro proyecto educativo.
Hace unas semanas, en este mismo programa, Siempre Listos, hablábamos del legado que había dejado el padre Tejera en Málaga, nada menos, en el barrio del Palo, también jesuita, ¿eh? Qué casualidad que los jesuitas están siempre en la avanzadilla con los jóvenes. Oye, ¿y por qué el nombre de Guadasalam? Suena así como oriental, como misterioso, ¿qué es eso? Sí, mira, nosotros, nuestro scout en principio se llamaba exactamente igual que la escuela, Virgen de Guadalupe. Pero es verdad que, bueno, pues ese grupo se vino abajo y a la hora de alzar el nuestro o llevarlo a cabo, pues estuvimos pensando en hacerle un guiño de alguna manera a ese grupo. Y tenía una revista que se preparaba a nivel mensual, que era como las redes sociales de aquella época, y se llamaba Guadasalam, que es Río de Paz. Oh. Y entonces casaba mucho con nuestro río Guadiana, ¿no? Aquí en Badajoz, ese sentimiento de paz que a todos nos invade y que queremos trabajarlo. Y bueno, pues era ese pequeño guiño a ese grupo scout antiguo del que muchos de nuestros monitores pues venían. Si es que no se puede ir por libre, tenemos que beber siempre del pasado y de cosas buenas que nos han ido dejando. Y ahora, en 2026, ¿cómo definirías la identidad propia del Grupo Guadasalam? En 3-4 palabras. ¿En qué se diferencia el Grupo Guadasalam de otras propuestas educativas o juveniles en Badajoz? Pues mira, es un grupo muy familiar. O sea, ese sentimiento de familia, de comunidad, de unión, de trabajar todos con todos, es algo muy potente para nosotros. Luego también esa parte cristiana, es un grupo cristiano, que no siempre es fácil, ¿no?, encontrar algo así. Y luego un grupo muy reflexivo, ¿no? Que se para bien en cada actividad que hace, en cada experiencia, y pone ahí esa parte pues más educativa para los chavales. Sí, que os gusta saborear las experiencias y la oración, los campamentos, los tomáis muy en serio. ¿Y cómo se integra el carisma ignaciano, el propio de los jesuitas, en la vida scout del grupo? ¿Hay algún guiño al estilo? Pues mira, nuestro grupo scout lleva muy a rajatabla la pedagogía ignaciana, ¿no? Un grupo que tiene muy en cuenta el contexto, es decir, no partimos de cero, sino que partimos de la realidad de nuestros scouts, los que tenemos delante, su historia, su entorno, su cultura. También es el grupo scout es algo muy experiencial, ¿no? Los chavales viven con otros chicos y con otras chicas, bueno, pues viven experiencias muy potentes entre ellos. También le metemos la parte reflexiva, como he dicho, el pensar sobre todo lo que estamos viviendo, sobre cada actividad que se hace, el hacerles conscientes de lo que acaban de vivir. Y por último, pues pasar a la acción, hacerles que vaya surgiendo ese compromiso de servicio hacia otros, hacia los demás, de que no se lo queden para ellos solos, sino que bueno, pues que sea algo a devolver, ¿no? A la larga, pues que de alguna manera repercuta en nuestra sociedad. Porque hay que decir a nuestros oyentes que Lourdes es docente, ¿no es así? Es decir, está muy vinculada a proyectos educativos muy potentes, también con la Fundación Loyola. Y esa es mi siguiente pregunta, Lourdes. ¿Cómo se casa la pedagogía escolar o la vida escolar con luego lo que se hace en el Grupo Scout a otras horas de la semana? ¿Hay una continuidad? ¿Hay una relación? ¿Hay unos vasos comunicantes? Sí, porque entra dentro de nuestro proyecto educativo. Dentro de los colegios de la Compañía de Jesús, lo principal que buscamos es una educación integradora, ¿no? Una integral, completa. Y para nosotros es muy importante esta parte extraescolar. Yo lo tengo fácil porque soy justo la coordinadora de pastoral del centro, entonces pues yo tengo que velar porque esto se dé y porque esto se cumpla, ¿no? Y por cuidar esa parte extraescolar y vivencial en nuestros alumnos. Y por ahí es verdad que a nosotros nos ha facilitado el que yo esté ahí un poquito coordinando esta parte. ¿Y el grupo es solo para alumnos del colegio o está abierto a todos los niños que quieran participar? Para nada, abiertos a toda la ciudad y a todo el que quiera pasar y formar parte de nuestro grupo. Eso es también mucho del legado de los jesuitas, ¿no? El servir pues a todo el que quiera, ¿no? A todo el que lo necesite, allá donde se pueda. Y nuestro grupo Scout incluso tenemos chicos y chicas de los pueblitos de alrededor. Anda. O sea, que vienen
los viernes simplemente a estar el ratito en la tarde del viernes pues con el grupo. Es una labor integradora también, territorialmente hablando, si quieres llamarlo así, ¿no? Efectivamente, sí. Oye, y a mí me está encantando esta entrevista, no sé tú, porque estoy aprendiendo mucho de la relación que hay entre el mundo educativo y el mundo scout. Y, por ejemplo, los monitores son docentes, son voluntarios, son gente de la calle, ¿les sometéis a pruebas estrictas para ser educadores en el grupo? ¿Cómo se forma un monitor? ¿Cómo se forma? Sí, mira, primero, todo el que quiera formar parte de nuestro grupo Scout tiene las puertas abiertas. Es verdad que el arranque de nuestro grupo fue con parte de profesores, porque formaba parte de una actividad escolar de nuestro cole, pero también parte de antiguos Scouts que incluso han sido monitores míos, que una vez he empezado a decir que el grupo Scout volvía a seguir para adelante, pues se animaron a formar parte de él, porque es eso, ¿no? Al final, una vez Scout, siempre Scout. Y luego, pues, muchos antiguos alumnos del colegio, incluso de fuera del cole, gente que viene a hacer prácticas a nuestra escuela, pues de maestros o incluso de la comunidad educativa, no simplemente maestros, pues que lo prueban, se enamoran del método Scout y quieren seguir adelante. Y ahí estamos. Qué bien, acompañando esos procesos. Pues sí, porque además, en la sociedad en la que vivimos, como hemos estado viendo durante todos estos programas, pues es muy difícil sacar al niño de sus zonas de confort, de sus pantallas, de sus tablets, de esta sociedad nuestra, ¿no? Y además es que el tema de hoy, concretamente monográfico de este programa, es que el Scout ve en la naturaleza la obra de Dios. Cuéntanos cómo son vuestros campamentos, dónde habéis estado, en qué sitios chulos, en qué consisten vuestras actividades en la naturaleza, Lourdes. Bueno, pues hemos arrancado en Sierra de Gata. Estuvimos en Descarga María en un primer momento y luego ya pasamos a Campamento de Villamiel. Muy bien, o sea, las instalaciones maravillosas, el contacto con la naturaleza estupenda, porque aquí en Extremadura tenemos sitios increíbles y bueno, la verdad es que pues todas las actividades que hacemos intentando pues eso, estar en el mayor contacto con la naturaleza, porque al final es de donde nos nutrimos, con muchas rutas, incluso este año nos hemos atrevido, es verdad que nuestro grupo ha empezado desde edades muy pequeñitas, entonces bueno, pues vamos subiendo según van creciendo nuestros chicos y chicas, y este año nos hemos atrevido con hacer vivac, dormir en la montaña, que ha sido una experiencia maravillosa y los chavales lo han agradecido muchísimo, la verdad. Qué bien, la naturaleza siempre como campo de juego, ¿no? Del Scout. Efectivamente, sí. Oye, ¿y qué les dirías a otros colegios de toda España que nos están escuchando, directores, miembros de equipos directivos, algún maestro con alguna inquietud, algún colegio que se esté pensando ahora en crear un grupo Scout? ¿Qué consejo le darías? Pues que se lo deje de pensar ya y que tire para adelante, que es brindar una oportunidad maravillosa a sus alumnos de esa escuela, o de brindarle la oportunidad de vivir experiencias entre iguales, que es verdad que ahora sus relaciones sociales tienen que ver o se establecen a través de una pantalla. El hacerlo el tú a tú, el conocer mundo en compañía unos con otros, es darle la oportunidad de crecer en todas sus dimensiones. Y además en descubrir que en un grupo Scout te respetan tal y como eres. A veces en la educación formal va muy encorsetada y a veces, bueno, pues tenemos que camuflar un poco cómo somos para poder sobrevivir, entre comillas, claro, pues en ese sistema, ¿no? En el grupo Scout eso sí que se respeta mucho. Fíjate que paradójicamente que los Scouts son vistos como muy serios, muy disciplinados, como con mucha tradición, todo lo contrario, hay un nivel de confianza totalmente sano que muchas veces choca con la sociedad en la que estamos, ¿no? De niveles, de jerarquías, bueno, pues otras cosas, ¿no? Bueno, en nuestro grupo está pasando que hay algunos alumnos que... Bueno, alumnos de fuera de Badajoz, ¿no? Que encuentran en nuestro grupo pues donde se sienten únicos, especiales y maravillosos y que pueden ser tal y como son. Y eso nos lo hacen saber mucho, o sea, nos llega mucho ese mensaje, ¿no? De qué bien que estoy aquí porque puedo ser quien soy. Oye, qué maravilla, ¿no? Y para que lo sepa toda España, Lourdes, ¿qué es el colmillo de Aquela? Por favor, queremos saber. Bueno, pues el colmillo de Aquela, bueno, pues es un distintivo, ¿no? Una manera de reconocer a ese lobatillo
pues todo lo bien y todo lo bueno que aporta a su rama de lobato. Entonces Aquela, pues que es como el jefe de los lobatos, pues le hace esa entrega del símbolo, que al final el colmillo es lo de menos porque es un símbolo, que ahí Aquela siempre hace el chascarrillo de, bueno, pues que yo luché con un tigre y le arranqué el colmillo para vosotros, bueno, pues ese chascarrillo, pero el fin es valorar ese esfuerzo que hace ese niño, esa niña, dentro de su rama, pues por relacionarse con otros, pues por sacar todo el talento y todo su potencial que a veces está ahí un poquito escondido, y gracias a que esto se lo entregamos es como que se viene arriba y nos enseña su cara más bonita y maravillosa, que pues que todos la tienen, y que esto ayuda a que eso salga. Qué bien, eso sí que es educar, ¿eh? Del latín educere, de sacar fuera lo que ya hay dentro, ¿no? Yo en eso creo que el Grupo Guadassalán nos va a seguir dando muchos años un gran ejemplo a todos. Por cierto, ¿qué sueñas para tu grupo dentro de 10 años? ¿Cómo ves el Grupo Scout Guadassalán del futuro? Ojalá que lo siga viendo. Y yo sueño, bueno, pues que sigamos dando oportunidad a nuestros niños y a nuestras niñas de seguir creciendo y de seguir cuidándose. Y también, ¿por qué no?, a estos jóvenes que son monitores, que poco se habla, que hablamos mucho de nuestros niños y de todo hacia ellos, pero también a nuestros jóvenes, ¿no? El que estén implicados en una actividad de este tipo, el que estén dando su tiempo para otro, dando un servicio de manera gratuita, me parece que es algo excepcional y que dice mucho de ellos. O sea, yo ojalá lo siga viendo. Pues con estas palabras, Lourdes Sousa Montes, una grandísima scout, fundadora y monitora del Grupo Scout Guadassalán de Badajoz. Muchísimas gracias. ¿Quieres decirnos algo antes de terminar? Bueno, pues cerrar, pues que esto de ser scout es llevar en el corazón pues ese compromiso de dejar el mundo un poquito mejor de lo que nos encontramos, y por supuesto con la ayuda de Dios. Pues con la ayuda de Dios, que os siga bendiciendo muchos años más. Un beso. Muchas gracias. Un beso a todos. Adiós. Comenzamos un día más nuestra sección El Rincón de Pensar. ¿Por qué lo llamamos El Rincón de Pensar, Julia? ¿Por qué decidimos llamar así a este espacio? Bueno, buenas tardes, lo primero, Buenas Carlos. tardes. Yo creo que es un momento donde nos paramos a pensar en cómo podemos mejorar, y por eso damos estos tips para mejorar un poquito cada uno. Pues sí, yo recuerdo que el Rincón de Pensar siempre había sido el rincón, vete al rincón, donde el niño tenía que reflexionar sobre su mal comportamiento, cosa que por otro lado también puede tener su pedagogía o su lógica, pero para nosotros el Rincón de Pensar es un rincón, un espacio solitario, con Dios cerca, con tu ángel de la guarda arrullándote y tú pensando bien lo que haces. Bueno, pues ese Rincón de Pensar de hoy, en donde el Scout ve en la naturaleza la obra de Dios, nos tendrá algunos tips que podamos llevar a cabo, ¿no? Por supuesto, hoy vamos a aprender a mirar la naturaleza como algo más que un simple paisaje, sino como lo que es la obra de Dios. La naturaleza, obra de Dios. Pues vamos a ver esos tips que nos tienes reservados, que por cierto, tenemos que decir que en la celebración juvenil de la Cuaresma, el miércoles de ceniza pasado, el padre Fernando Alcázar, director del programa de Radio María Campus de Fe, lanzó un guiño a nuestro programa Siempre Listos, con 5 tips que mostró para todos los jóvenes allí presentes. Así que desde aquí mandamos un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Campus de Fe de Radio María y al padre Fernando Alcázar. Vamos allá. El primer tip es detente y contempla. No hace falta irse muy lejos. Los árboles que hay por la calle, el cielo del atardecer, la lluvia cuando golpea en tu ventana. Mira durante un minuto sin hacer nada más y contempla. Descubre lo que Dios te ofrece. Qué 2 verbos más antagónicos. Detente, detente, caballo loco, para. Y luego contempla. Tienes todo el tiempo por delante para contemplar. Pues me encanta el primer tip, Julia. Segundo tip. Este ya hemos hecho referencia en un programa que dedicamos a el silencio, y es escuchar el silencio de la naturaleza, que también es un poco antagónico porque pararse a escuchar
hay que escuchar algo, no ese silencio, pues escuchar el viento, el agua, las hojas caer, el canto de los pájaros, los susurros que nos regala la naturaleza y que nos puede transmitir pues la paz. Es que un sonido también requiere educar el oído para poder escucharlo. O sea que en eso no andas desencaminado. El tercer tip es: reconoce que no todo depende de ti. Y en la naturaleza, pues lo vemos claramente. Cambian las estaciones, crecen las plantas, el sol sale cada día, hay un orden, una armonía, y eso pues no es fruto de la casualidad, es porque Dios lo planeó así y nos lo regaló. No todo depende de ti. Qué bien que podamos dejarnos caer en brazos del Señor y no pensar que todo depende de nosotros. Reconocerlo nos hace un poco más humildes, tal vez. Qué bien. El cuarto tip es: agradece lo que ves. No des por hecho que el aire que respiras, el agua que bebe, la luz que te ilumina va a estar siempre. Hay que dar las gracias de corazón. Y así nos va a hacer más consciente del regalo que tenemos delante. El corazón agradecido a todas horas es que no tiene problemas de conciencia. Un corazón que agradece a cualquier momento, en cualquier momento del día, es un corazón sin problemas. Agradece las cosas. Muy bien, Julia. El quinto y último tip es disfrutar de la naturaleza con respeto. Ya hemos dicho que si la naturaleza es obra de Dios, entonces no puede estar algo de usar y tirar. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay que tratarlo con la delicadeza que merece. ¿Algún ejemplo de maltrato a la naturaleza? Pues subirse a un árbol. Arrancar flores. Arrancar flores que no son tuyas. Pisotear un hormiguero. Patear un parque público. Tirar basura no usar las papeleras. No reciclar si tienes ocasión de hacerlo. Y mil ejemplos más que podríamos poner y en lo que puede ser que podamos caer algún día. Bueno, ya saben todos nuestros exploradores, todos los que nos escuchan, que es que la naturaleza nos encanta. Nos encanta porque es nuestro campo de juego, nuestro entorno natural, nuestro lugar común en el que hacemos cosas divertidísimas. Pues eso es mi rincón de pensar de hoy. Descubrir que la naturaleza nos recuerda que no estamos solos y que Dios nos lo regaló para que disfrutáramos de ello y por tanto hay que cuidarlo. Pues enhorabuena, Julia, por ese programa. Por cierto, me han dicho que este fin de semana pasado has estado de acampada con tus scouts. En Hervás hemos estado disfrutando del buen tiempo y de la naturaleza. Qué bien, pues ya nos contarás algún día en qué consiste una acampada scout. Cuando queráis. Un abrazo, Julia. Venga, muchas gracias, un beso. Última entrega de nuestra sección Conciencia Scout, el doctor José Manuel Fuentes, buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Carlos. Nos dijo algo así como un palabra llamado termorregulación, que es lo que vamos a ver en nuestra sección de hoy. Así que, José Manuel, acláranos y descífranos esa palabra tan enigmática, termorregulación. Cuéntanos. Bien, nuestro organismo se basa en mantener constantes pues muchos de los parámetros vitales, ¿no? Y uno de ellos es la temperatura. La palabra termorregulación, pues lo que nos da una idea de los mecanismos que ponemos en marcha para mantener una temperatura interna pues razonablemente parecida
a los 35, 36, 37 grados, que sería el promedio de una persona. Es decir, que cuando tú vas al campo, a la naturaleza, hoy que vamos a hablar específicamente de la naturaleza como obra de Dios y como una de las grandes áreas dentro de ese 6º artículo de la ley Scout, cuando uno va a la naturaleza, decía, y hay una ráfaga de aire frío, empieza a pasarlo mal, empieza a tiritar, eso de tiritar, que hay gente que tirita incluso hasta como si estuviera convulsionando, ¿eso podría formar parte de la termorregulación? Claro, efectivamente. Carlos, ten en cuenta que nosotros tenemos como una especie de capa delgada de aire caliente que está por encima de nuestra piel, que digamos que está como una especie de aislante que la generamos nosotros. Una ráfaga de aire lo único que hace es que elimina, obviamente, esa primera capa de aire más caliente. Entonces nos pone en contacto un poco con la temperatura exterior. Nos da una sensación de frío. ¿Qué es la tiritona? Pues nuestro cerebro pone en marcha, al recibir ese estímulo, pone en marcha unos mecanismos de contracción muscular que por fricción van a generar calor. Entonces, la tiritona no es ni más ni menos que un mecanismo para que mecánicamente estamos produciendo calor que permita mantener esa temperatura del medio interno. Nuestros chavales más jóvenes tienen abundancia de un tipo de grasa que se llama la grasa parda. La grasa parda se activa mucho con las bajas temperaturas y a diferencia de otros tipos de grasa, lo que hace es que quema sobre todo la grasa que almacena, para producir calor. No para producir energía útil para el resto del organismo, sino directamente para producir calor. La grasa parda se tiene más en edades más juveniles que, digamos, en edades más avanzadas. Eso quiere decir que un chaval, un niño, una niña, un jovencito que se lanza a una piscina helada, esa grasa parda le permite generar calor sin necesidad de moverse como un descosido. Bueno, no es rápido, no es tan rápido. Estamos hablando siempre de procesos que requieren, obviamente, para su nivelación de unos minutos. Y los que no tenemos grasa parda, que tenemos grasa de toda la vida, pues tiritar un poquito. Y moverse, ¿no? Pero bueno, también tenemos grasa parda, no es que no tengamos, estoy diciendo que es mucho más abundante en edades más juveniles. Y continuando con este tema tan interesantísimo, la termorregulación, yo también noto, en invierno sobre todo, ahora que hemos tenido las acampadas y los campamentos de invierno, que a muchos niños y adultos nos ponen los labios morados. Claro, por ejemplo. Es un mecanismo que tenemos de vasoconstricción periférica, en el cual se constriñen los vasos sanguíneos más periféricos. ¿Para qué? Para proteger precisamente, pues, digamos, órganos mucho más vitales y mantener la temperatura en esos órganos vitales, para evitar la disipación de calor. Si tenemos unos vasos sanguíneos más pequeños, estamos disipando menos cantidad de calor. Por lo tanto, es un mecanismo puramente también de defensa. Y hablando de mecanismos, especialmente en estos fríos, una pregunta que yo también me he hecho. ¿Por qué cuando hace frío la gente tiene unas ganas locas de ir al baño? Pues precisamente por lo que acaba de comentar, Carlos. Hay una vasoconstricción. Si hay una vasoconstricción, lo que aumenta es la tensión arterial. Al aumentar la tensión arterial, el riñón lo que pone en marcha es un mecanismo para bajar esa tensión, esa hipertensión leve, obviamente, que se está produciendo, para aliviarla, eliminando volumen. Y por lo tanto, aumentan las ganas de orinar y la eliminación de parte del líquido y bajada del volumen sanguíneo y, por lo tanto, bajada de la presión sanguínea. ¿Qué máquina más perfecta es el hombre? Qué invento de Dios, qué maravilla saber todas estas dinámicas internas del cuerpo humano y que nos ayudan a entender también la grandeza de la creación y la grandeza de la naturaleza. Entonces, el que se te pongan las manos blancas también tiene que ver con ese efecto de vasoconstricción, ¿no? Claro, exactamente el mismo. Se ponen blancas porque llega menos sangre, por lo tanto palidece, y al mismo tiempo se ponen frías porque llega menos sangre y por lo tanto se enfrían. Bueno, y ante eso, una recomendación práctica, unos guantes. Pues unos guantes o generar calor mecánico. Muy bien. Por fricción. Bueno, pues da gusto estos consejos y esta forma de ver la realidad tan práctica y tan científica a la vez. El doctor José Manuel Fuentes nos ha vuelto a acompañar y ya nos vemos en marzo, ¿no es así, José Manuel? Sí. Pues adelante. Cuando queráis. Pues muchísimas gracias una vez más. Un abrazo. Muy bien, un abrazo, Carlos. Buenas tardes.
Nadie recordaba cuántos había construido el faro. Siempre había estado allí, sólido sobre el borde del acantilado, emergiendo entre la bruma por una rendija que conectaba el cielo con la tierra y dejaba entrever el mundo que había más allá. El faro no buscaba imponerse, sino posibilitar el encuentro, la llegada a un puerto seguro, el camino de regreso a casa. La luz giraba lenta y constante con la calma de un corazón que confía. La luz era custodiada por los vigías. Su misión pasaba de mano en mano como se transfiere algo sagrado. Los lugareños miraban el faro con una certeza serena, pero también con la inquietud de quien teme perder algo que no sabe cómo reemplazar, y se preguntaban quién sostendría la luz cuando ya no pudiera hacerlo el vigía. Y así sucedió. Cuando el afán del último centinela comenzó a ser mayor que la firmeza de sus manos, esa noche el viento sopló con fuerza y el mar golpeó el acantilado con energía, como si quisiera poner a prueba la resistencia del faro. El pueblo se mostraba expectante, temeroso de perder la luz para siempre. Pero la luz se encendió. Nadie vio quién la activó. El mecanismo funcionó con la mismísima precisión. La luz seguía trazando su círculo sobre el mar, girando brillante y reveladora. Quizás eso sea la esperanza, no la certidumbre de quien sostiene la luz o de cómo se mantiene, sino la firme confianza de que la luz siempre, siempre, siempre seguirá encendiéndose. Qué bella historia la que nos ha presentado hoy Paloma Polo y cuya autora es nuestra colaboradora Begoña Iglesias, una muy linda metáfora de la esperanza. Decía Rabindranath Tagore que cada niño que viene al mundo nos dice: Dios aún espera algo del hombre. El símbolo por excelencia de la esperanza es el ancla, pero Begoña con su cuento ha querido ir más allá. Ha optado con enorme acierto, a mi parecer, por el faro, que además de resistir, ilumina a pesar de las dificultades. Esto es, amigos, siempre listos. Cuando vuelva el Señor como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará. Y tenemos hoy en nuestro programa Siempre Listos nada menos que a don José Ramón Rapallo, sacerdote y conciliario en la actualidad de Scouts de Orihuela, Alicante. En primer lugar, don José Ramón, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, y a todo el programa de Radio María. Pues la primera pregunta, ¿cómo ha sido su recorrido hasta el sacerdocio y hasta el acompañamiento actual de los jóvenes en el movimiento Scout? Cuéntenos algo. Pues, Carlos, la verdad que ha sido un recorrido, un camino más bien largo y providencial, ¿no? Durante prácticamente 38 años he vivido la vida militar
ingresé en el ejército con 17 años y ahí pues he tenido la oportunidad de vivir misiones internacionales, he trabajado con entornos de incertidumbre, de servicio real, ¿no?, a España, y hace 11 años pues el Señor me llamó para el sacerdocio. Fui el arzobispado castrense pues tiene un seminario y hace 6 años pues tuve la inmensa suerte de que fui ordenado y encadenado en la diócesis castrense. Pues- En el fondo pues no ha habido, Carlos, una ruptura, sino para mí ha sido una continuidad, ¿no? Porque el servicio siempre ha sido el eje, ¿no?, donde me he movido, ¿no? Antes, a lo mejor a través del ejército, ¿no?, de la defensa, y ahora pues desde el altar y ese acompañamiento espiritual, ¿no? Como decía nuestro arzobispo castrense, sirviendo a los que sirven, ¿no? Y quizá el escultismo aparece pues ya en los últimos 2 años, donde también pues confluye una serie de valores como la disciplina, el servicio, y para mí pues también es un espacio privilegiado donde la educación y la fe también se encuentran, ¿no?, de una forma muy concreta. Qué interesante, don José Ramón. ¿Y qué le llamó la atención del movimiento Scout para vincularse con él como conciliario tan activamente? Bueno, tengo que decir que bueno, yo estoy ahora en comisión aquí en la diócesis de Orihuela Alicante, pero incluso antes, ¿no?, cuando estaba de capellán aquí en Alicante, pues me llamó la atención de que no solo es una actividad juvenil, sino también es un método educativo, ¿no?, integral. El escultismo a lo mejor no habla mucho de valores porque los vive y los entrena, ¿no? Claro. Quizá el servicio no es una cosa teórica, sino que es una cosa práctica, ¿no? Para mí eso es importante y integra en la vida, ¿no?, pues como decía nuestro fundador, ¿no?, Baden-Powell, la religión no entra, ya es la base, ¿no? Es la base. Es como el Scout, podemos decir que es fe en acción, ¿no? Es la acción lo que para mí un poco me llama más la atención, ¿no? Fe en acción. Qué gran titular para empezar esta entrevista. Porque, claro, usted que ha vivido el liderazgo desde el punto de vista militar, desde el punto de vista pastoral también, desde el punto de vista vital, ¿es verdad que existe un liderazgo Scout? ¿Existe una forma Scout de liderar o de dirigir? Bueno, quizá a lo mejor no está escrito, pero porque, como a lo mejor hemos dicho antes, es una cosa que se vive. Es algo que no se impone, ¿no?, que se gana, ¿no? No se basa en quién eres, sino en el ejemplo que das, ¿no? Porque no es para mí el Scout no es un control, ¿no? Tú a lo mejor en otro tipo de liderazgo pues persigues resultados, ¿no? El Scout busca esa madurez humana, ¿no? En el pastoral pues quizá es ese ser guía espiritual, pero para mí el Scout educa integralmente desde esa experiencia, ¿no? Es vivir en la patrulla, vivir en el grupo, ¿no? El liderazgo Scout pues es servicio, en definitiva. Es formar personas que para mí sean capaces de servir mejor a los demás, ¿no? Eso es así, porque la sociedad está llena de retos y de desafíos y los jóvenes también se aferran a aquello que les suscita un poco de coherencia, un poco de orden en su vida. Se ven atraídos por las cosas bien hechas, ¿no?, por la unidad, por la verdad, por la belleza. ¿Y qué retos, don José, qué retos se encuentra en su labor diaria como conciliario para acompañar a los equipos de dirigentes Scouts y a los propios jóvenes? ¿Qué desafíos se encuentra? Pues ahí yo te diría que lo más importante es que esos grupos pues estén profundamente enraizados, ¿no? Y que tengan una base, ¿no? Para poder tener una fe, ¿no? Que puedan realmente vivir ser responsables, bien formados humanamente y espiritualmente. Yo te diría que como conciliario
mi mayor preocupación son los scouters, ¿no? Los monitores, los guías, ¿no? Porque son los que, en definitiva, van a influir sobre cada una de las ramas, ¿no? Por eso, jóvenes que puedan descubrir la fe y que tengan referentes, ¿no? Referentes en sus scouters y en la iglesia también, ¿no? Que estén enraizados fuertemente en sus comunidades, ¿no? Ese es un poco... Sí. Qué interesante el concepto de scouter, ¿no? Con el sufijo inglés er, que es el que hace. Scouter es el que hace scouts, ¿no? El que los forja. Pues, don José, ¿y cómo anima a los scouters, de nuevo, y a los equipos a ser líderes alineados con los valores de la fe? ¿Cómo animan en su día a día a estos jóvenes que luego van a tener que guiar a otros jóvenes? Pues ahí es importante, dentro de cada grupo, dentro de cada... en mi caso, aquí es el equipo de Scout de Alicante, que tengan pues unos objetivos claros, un horizonte, porque en definitiva son ellos los que luego van a poder influir, ¿no? Entonces, yo ahí he tenido alguna experiencia, llevo poco tiempo, eso también quiero remarcarlo, porque los grupos Scout son como una primera evangelización, son como la vanguardia en muchos términos, porque cada uno viene de una realidad distinta. Cada grupo es distinto y tiene una realidad distinta, ¿no? Aquí en Alicante pues hay algún grupo que está más cercano a la iglesia, a una parroquia, a un colegio, y otros pues por distintas realidades pues ya no están tan cerca, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros tuvimos alguna vivencia significativa con respecto a mí se me ocurrió montar unas cenas alfa, ¿no? No sé si sabes lo que es cenas alfa. Una cena alfa, cuéntenos. Sí. Vamos a ver, eso es una experiencia de primer anuncio, es un espacio sencillo donde uno puede explorar su fe cristiana, ¿no? Como dentro del grupo hay muchas realidades, pues yo lo que planteé es decir, vamos a compartir en una cena, en un ambiente distendido, con un pequeño vídeo donde nos incentiva a hablar de un temas que normalmente no se hablan, donde podemos dialogar sobre grandes preguntas, ¿no? El sentido de la vida, el sufrimiento, la fe, Jesús verdaderamente resucitó, la libertad, ¿no? No es una clase, no es una conferencia, es un espacio de escucha, de debate respetuoso, ¿no? Y la única condición que tiene Alfa es querer conversar y compartir, ¿no? En un ambiente que haya confidencia, ¿no? Y que haya que puedas abrir abiertamente. Yo el año anterior, esto hace 2 años, el año anterior había promovido Alfa en una misión, ¿no? Y estuve en Irak de misión hace 2 años y como ahí éramos más de 15 países en Bagdad, pues no siempre católicos, ¿no? Pues comprobé que se crea un ambiente ese de confianza donde las personas realmente se abren, ¿no? Y dicen lo que piensan, ¿no? Que muchas veces lo que interesa, ¿no? Por eso me sorprendió, por ejemplo, en el ámbito Scout, que fue algo muy bonito, ¿no? Y significa que el Scout no tiene miedo al debate. Entra en la conversación con naturalidad, quiere participar, no tiene complejos, porque se expresa lo que piensa, e incluso cuando duda, pues discrepa y no hay ningún problema. Y eso es lo bonito, ¿no? Y luego está acostumbrado a hablar, ¿no? En la patrulla o en su grupo, a escuchar, a dialogar, ¿no? A comunicarse de cualquier manera, a tener que interceder por un compañero, a relacionarse con el monitor o con el compañero de patrulla, ¿no? Qué interesante. Eso lo dicen muchos profesores también, don José, que dice, enseguida que alguien me levanta la mano en clase sé que ese niño es scout, porque siempre es el primero que está de voluntario, siempre el que quiere participar y el que quiere ayudar, ¿no? Pues don José, para terminar esta lección de vida sobre liderazgo scout y sobrevivencias, ¿qué sueños o proyectos tiene ahora para el desarrollo del escultismo en Orihuela, Alicante, desde su labor pastoral? Cuéntenos alguna primicia. Bueno, pues ahora dentro de SDA
ha empezado un nuevo CRAL, ¿no? Un nuevo equipo, y el que pudiera en cada grupo, pues ahora uno de los objetivos es que esos animadores de fe, todos sabemos pues que es difícil, ¿no? Que haya conciliarios en todos los grupos por esa escasez de vocaciones, pues que verdaderamente en todos los grupos que pueda haber esa llama encendida, ¿no? Que es la llama de la fe, ¿no? Con un animador de la fe, con una persona que de verdad pueda influir, pueda vivir ese escultismo desde un punto de vista también espiritual, ¿no? Que cada uno de los grupos pueda ir dando pasos y pueda realmente ir acercándose con su realidad, ¿no? Aquí no se trata de... es algo que tiene que salir, ¿no? Que tiene que salir de cada grupo, pero sí es un poco un sueño, ¿no? De que todos los grupos puedan tener ese acompañamiento, ¿no? Ese acompañamiento espiritual. Bueno, pues con estas palabras nos despedimos. Don José Ramón Rapallo, flamante conciliario de Scouts de Alicante y con una trayectoria, bueno, las cenas alfa, las misiones en Irak, el servicio como bandera, nunca mejor dicho. Don José, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Radio María y concretamente de este programa, siempre listos. Pues muchas gracias a vosotros y como tú has dicho, ¿no? Siempre listo para servir a Dios y a los demás, Carlos. Un abrazo. Su gloria me transformará, regresará, y en una nube me arrebatará, con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá, y a su gloria me transformará, regresará. Run run deridera, run run deridera, run run deridera. Los robatos obedientes al viejo lobo escucharán. Si quieren que su manada llegue pronto a triunfar. Run run deridera, run run deridera, run run deridera. Y una semana más tenemos con nosotros a Julio Herrera, educador scout, un scout de pura cepa, que nos puede contar, además de sus experiencias, numerosas anécdotas y numerosas técnicas y consejos para nuestra vida scout de todos los días. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, ¿y cómo se encara estos finales de mes de febrero? Bueno, pues por ahora sin lluvias, que ya hemos tenido bastantes, ¿no? Bueno, este fin de semana habéis estado con vuestro grupo de acampada en Hervás. ¿Qué tal lo habéis pasado? Pues muy bien, la verdad es que todo lo que sea tener contacto con la naturaleza, estar en el campo, es algo que llena mucho y es fundamental para los scouts. Y la pregunta del millón, sorpréndenos con qué vamos a poder disfrutar hoy de tus trucos scouts. Pues vamos a hablar hoy de algo que es fundamental en la vida de los scouts, que es el juego. El juego. El juego, sí, el juego. No se puede entender, de hecho ya hemos hablado muchas veces que los scouts es un método educativo. No se puede entender los scouts sin jugar. Decía Baden-Powell, el fundador del movimiento Scout, que la vida es un juego. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Exactamente, porque a través del juego, desde que somos pequeños, aprendemos a regularnos en sociedad y a estar en sociedad con el resto de las personas. Un juego tiene unas normas. Exactamente. Tiene también unas situaciones y también se pone en juego, valga la redundancia, la libertad del individuo, en donde tú puedes decidir seguir por un camino, pararte, atajar e incluso hacer trampas, ¿no? Sí, lo que pasa es que intentamos que en el mundo scout que la gente aprenda tanto a ganar como a perder y que las trampas no aparezcan. Es decir, intentamos crear gente de orden. Y bueno, pues como tú has dicho, el juego es una herramienta educativa fundamental a la hora de educar y de crear personas, ¿no? ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, el juego... a diferencia de otros estamentos, otros sitios, no es sencillamente para pasárnoslo bien, que también, sino que el juego se utiliza como método y como una forma de educar a las personas en determinados valores en el mundo scout. Entonces,
lo fundamental es que aprendan, como hemos dicho antes, no solamente a ganar, sino que también tienen que saber perder y aceptar que se pierde y a veces se gana. Generalmente el juego en el mundo Scout nunca es de forma individual, sino que se suele hacer en pequeños grupos o en grupos, y muchas veces se hace mezclando edades, que también yo creo que eso es una forma de enseñar a no solamente buscar un equipo para ganar, sino intentar desarrollar a niños más pequeños, si en el caso de que tú seas mayor, o viceversa, ¿no? Para poder desarrollar ese juego. Porque también habrá juegos no solamente competitivos, sino juegos cooperativos en donde se necesite poner en común lo que todos saben para lograr un objetivo superior. Exactamente, y se establecen también estrategias, ¿no? Si tú juegas con niños de diferentes edades, dentro del equipo se establecen estrategias para decidir dónde va a estar cada uno y qué papel va a tener cada uno, ¿no? Y igual que se aprende el tema de solidaridad, ¿no? Con el que a lo mejor hace las cosas peor o tiene menos agilidad a la hora de hacer determinadas pruebas, pues ayudarle o intentar hacerle que se esfuerce. Y de todos los juegos que tú has vivido, has ayudado a construir, incluso has diseñado, ¿alguno que puedan escuchar nuestros oyentes, nuestros exploradores, y que a ti te resulte especialmente divertido o ejemplarizante? Pues a mí me gustan mucho los Stalking. Los Stalking es el juego por antonomasia del mundo Scout, y es un juego en el cual de acecho, de esconderse y también de estrategia. Stalking, que quiere decir acecho, ¿no? En inglés. Acecho, sí, acecho. O sea que todos los pilla, el pollito inglés, todos los juegos tradicionales españoles tienen un poco de acecho también, ¿no? Exactamente. En el Stalking normalmente una de las personas es el que está ligándosela, como se dice en los juegos, ¿no? O está de capitán o de capitán, sí, de vigía. Y el resto de las personas tiene que intentar llegar a subsistir siendo el último, ¿no? Que es el que gana, ¿no? Y bueno, pues es un juego que tienes que aprender a esconderte, intentar confundir a la otra persona, porque en Stalking la persona que se la liga no se mueve, entonces tienes que intentar confundir, que pueda confundirse para poder ganar, ¿no? Qué bonito cuando uno gana, pero los que pierden también se divierten y felicitan al ganador. Y de la misma manera que el ganador también se acerca al perdedor o al que ha quedado el segundo y le ofrece compartir con él el podium, ¿no? Son cosas que son tan habituales que muchas veces se pierde entre tanto ruido social y entre tanto sensacionalismo en el mundo del deporte profesional, ¿no? Y entre otras cosas, una de las cosas que en los Scouts se intenta enseñar es que el error enseña a avanzar. Es decir, cuando uno ha perdido, de esos errores se intenta que aprenda alguien. De hecho, el juego de los Scouts no tiene sentido si no hay detrás un aprendizaje. Es decir, no se juega simplemente por jugar, sino que después de cada juego tiene que verse qué aprendizaje ha habido en ese juego. Pues qué bonito, ¿no? Entender la vida como un juego, como una suma de normas en donde tú, dentro de las normas y el estricto cumplimiento, el escrupuloso cumplimiento de las normas, tú ahí puedes ser un tío libre y que pueda aplicar la estrategia para poder llegar al objetivo. Exactamente. Así es. Bueno, pues Julio, ha sido un placer tenerte de nuevo en esta sección Trucos Scouts. ¿Y con qué nos vamos a encontrar el próximo programa? Pues en el próximo programa vamos a hablar de algo que ojalá nunca lo tengamos que aplicar, pero que es fundamental saberlo, porque puede salvar vidas, que es situaciones de emergencias. Pues nada, con ese deseo para dentro de 15 días, te felicitamos de nuevo y que pases feliz tarde. Julio, muchas gracias. Vale, igualmente. Buena tarde a todos. Los Scouts siempre alerta, se preparan a jugar al hermoso juego escultista que va de paz al supoquial. Run, run de lidera, run, run de lidera, run, run de lidera.
Y con las brasas de la hoguera aún calentitas, es momento de apagar este nuevo fuego de campamento de hoy lunes 23 de febrero. El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios, como hemos intentado desgranar durante todo el programa de hoy, y protege a los animales y a las plantas. Así que nos dejemos sorprender por la naturaleza, por un amanecer, por los pájaros cantando en el techo de una gasolinera o un ladrido inesperado y juguetón de un perrito que nos encontramos por la calle. Y respetemos todos la creación, por favor, que no olvidemos que lleva la firma de Dios. El próximo lunes, 9 de marzo, volveremos con nuevas entrevistas, espacios, historias y recursos para seguir caminando juntos en esas rutas que nos va ofreciendo el Señor todos los días. Queremos escucharte. Escríbenos a siemprelistos@radiomaria.es y mándanos un WhatsApp si quieres al 608 11 75 20. Esperamos todo tu feedback. Y recuerda, puedes reescuchar este programa en el podcast de Radio María. Si te ha gustado, compártelo y tráete a un amigo al próximo fuego dentro de 15 días. Gracias una vez más a la pequeña familia de este programa, a quienes se encargaron un día más de encender el fuego de campamento. Julia Bonilla, José Manuel Fuentes, Julio Herrera, Begoña Iglesias, Rocío Mendo y Paloma Polo. Y como siempre, también nos encomendamos a Nuestra Señora de la Ruta, la madre de todos los Scouts, que ella nos guíe y nos conceda una semana, y voy a decir una cuaresma, santa y feliz. Hasta pronto, amigos, siempre listos. Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades. Dirigido por Carlos Ongallo.